Clase 2.1. Volumen del prisma y del cilindro. En el problema nos dice observa las siguientes situaciones, luego contesta. En el primer lugar, con un cubito de 1 centímetro se forma una base como se muestra acá en la ilustración. Entonces, ¿qué sólido se obtiene si se apilan 4 bloques? Deduce el volumen del sólido formado. Entonces tenemos aquí estos cubitos, cada uno de estos cubitos representa 1 centímetro cúbico, es decir, el volumen de esos cubitos es de 1 centímetro cúbico. Lo que se hace es formar una base como se muestra aquí, es decir, como un rectángulo o como una pila de ladrillos o bloquecitos que nosotros tendríamos ahí. Entonces, ¿qué sólido se obtiene si se apilan 4 bloques? Lo que nos están pidiendo entonces es que a partir de esta imagen, de esta situación en la cual tenemos apilado un total, si nosotros contamos los bloques, son 5 aquí en el frente por 3 filas, serían 15 bloques en total. Entonces, si nosotros vamos apilando 15 bloques unos encima de otro, ¿qué sólido es el que vamos a formar? Entonces aquí tenemos 15 bloques, es decir, que el volumen en este caso de esta pila o de este primer nivel o de este primer piso serían los 15 bloques por 1 centímetro cúbico. Entonces tendríamos que el volumen sería igual a 15 por 1 a 15, entonces 15 centímetros cúbicos, es decir, ese es el volumen de este primer piso. Ahora, siempre con pilas o pisos, así como se han ido formando estos bloquecitos, debemos de hacerlo 4 veces, uno encima de otro. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos ya el segundo piso que es exactamente igual al primero y lo vamos a colocar encima del primer piso, de tal manera que queden bien perfectos ahí. Entonces aquí ya llevamos 1, 2, tenemos que hacer 4, este sería el tercero. Y este sería el cuarto y último. Entonces aquí ya vamos pudiendo ver qué figura es la que se nos ha formado. Se nos ha formado, así en palabras simples, un cubo muchísimo más grande. Pero el nombre correcto en geometría sería un prisma rectangular. ¿Por qué es rectangular? Porque su base es en forma de rectángulo. Ya lo habíamos visto y explicado acá. Entonces, lo que se obtiene en el literal A es un prisma rectangular al apilar 4 filas o 4 pisos de bloques. Es lo que obtenemos, un prisma rectangular. Y ahora lo que tenemos que hacer es encontrar dicho volumen. Ahora, el volumen nosotros ya lo habíamos calculado para el primer piso y era de 15 centímetros cúbicos. Entonces, si nosotros vemos, aquí habría 15 centímetros, aquí habrían otros 15, en el tercer piso habrían otros 15 y en el cuarto piso habrían otros 15 centímetros cúbicos. Por lo tanto, lo que tenemos aquí como volumen nosotros serían los 15 centímetros cúbicos de la pila o del rectángulo inicial. Y esto lo vamos a multiplicar por la cantidad de veces que hicimos de apilar bloques uno encima de otro. Y eso serían por 4 veces o por los 4 niveles. Entonces al multiplicar 15 por 4 nosotros obtenemos un total de 60 centímetros cúbicos. Y este sería el volumen de este prisma rectangular que lo formamos apilando un piso que tenía 15 bloquecitos uno sobre otro 4 veces. Y aquí vemos la fórmula. El volumen de un prisma es el área de la base. El área de la base era 15. Si nosotros nos recordamos, porque habían salido 15 bloquecitos, 5 por 3, 15. Y luego lo multiplicamos por la altura. La altura serían 4 centímetros, porque si nosotros vemos, aquí habría 1 centímetro, aquí hay otro centímetro de altura, aquí hay otro, y aquí tenemos otro. Entonces esto en total nos hacen 4 centímetros y aquí se justifica lo que nosotros hicimos. 15 que sería el área de la base, el área del rectángulo, por la altura que serían 4 pilas o 4 centímetros. Entonces de esa forma nosotros obtenemos los 60 centímetros cúbicos del volumen. Ahora, de forma similar debemos hacer nosotros en el ejercicio 2, que este era el número 1, ahora para el número 2
Debemos de hacer lo mismo, pero ahora lo que tenemos es un disco que tiene radio 3 centímetros y altura 1 centímetro. Es decir, es un disco así como este que estamos viendo. Y ahora en el literal A lo que tenemos que hacer es descubrir el sólido que se obtiene al apilar 5 discos, es decir, a poner 5 discos uno encima de otro. Entonces vamos a empezar, ahí ya tenemos un disco, aquí tenemos el segundo y lo vamos a poner uno encima de otro, de tal manera que vaya quedando lo mejor posible. Ahora vamos con el tercer disco. Ahora vamos con el cuarto disco. Y por último, quinto disco. Entonces ya apilamos 5 discos ahí. ¿Qué figura se nos formó? Se nos formó un cilindro. Si nosotros lo vemos bien y si puliéramos la unión entre cada disco, viéramos que se nos forma un cilindro. Entonces esa sería la respuesta para el literal A del ejercicio o del problema 2, un cilindro. Ahora, en el literal B nos preguntan, deduce el volumen del sólido formado. Entonces vamos a hacer la misma lógica del número 1. Es decir, lo que nosotros hicimos era calcular el área de la base, que aquí en este caso en el número 1 era un rectángulo, y eso lo vamos a multiplicar por la altura, que en otras palabras la altura sería la cantidad de discos que hemos apilado o la cantidad de pisos que formamos. Entonces, eso es lo que vamos a hacer para encontrar el volumen de este cilindro. Multiplicar el área de la base por la altura. Ahora, el área de la base en este caso sería de un círculo. Entonces, área de la base es un círculo. Y aquí tenemos una pista que nos dice el área del círculo es pi por radio al cuadrado. Pi por radio al cuadrado. En la información nos decía que el radio de este disco era de 3 centímetros. Entonces vamos a sustituir en la fórmula y vamos a obtener que el área de la base sería pi por radio al cuadrado. El radio era de 3 centímetros. Eso lo elevamos al cuadrado y al final vamos a obtener área de la base es igual a pi por 3 al cuadrado es 9, entonces al final nos queda que área de la base es igual a 9 pi. Ahora, eso es lo que vamos a utilizar aquí en la fórmula para encontrar el volumen del cilindro. Área de la base, ya encontramos el área del círculo y es 9 pi. Y eso lo vamos a multiplicar por la altura. La altura en este caso, ¿cuál sería? En un disco tenemos 1 centímetro. En el segundo disco también tenemos otro centímetro y así para cada uno de los discos. Al final, ¿cuántos discos colocamos? Colocamos 5 discos. Por lo tanto, habrán 5 centímetros de altura. Entonces multiplicamos esto por 5. Luego, 9 por 5, nosotros tenemos que, por las tablas de multiplicar, que eso sería 45. Entonces 45 por pi nos queda 45 pi y el volumen recordemos que se da en unidades cúbicas. Entonces el volumen de este cilindro sería 45 pi centímetros. De esta forma hemos hecho la solución. Veamos el comprende. Dice, se deduce entonces que el volumen del cilindro se obtiene de una manera análoga al volumen del prisma. Es decir, el volumen de un cilindro es igual al producto del área de la base, lo único que en este caso el área de la base era un círculo, y aquí tenemos la fórmula, por la altura que es h. Entonces aquí al final en conclusión tenemos la fórmula del volumen del cilindro, que es área de la base por la altura. Entonces voy a escribir aquí la fórmula de otro color para que esta fórmula nos la aprendamos de memoria. Entonces volumen de un cilindro sería igual al área de la base por la altura. En otras palabras, este volumen quedaría área de la base, habíamos dicho que era el círculo, pi por radio al cuadrado por h, por la altura. Entonces esta sería ya la fórmula con los datos que sí vamos a necesitar en un cilindro. Y es importante que sepamos y manejemos de memoria esta fórmula del volumen del cilindro. Ahora, en el ejemplo dice, observa la siguiente secuencia de cuerpos geométricos. ¿A qué figura plana se aproxima la base del prisma cuando se aumenta el número de lados? Vemos aquí que tenemos un prisma triangular porque su base es un triángulo, aquí un prisma cuadrangular porque la base es un cuadrado. Este sería un prisma pentagonal, un prisma hexagonal, un prisma hectagonal, un prisma octagonal.
y aquí ya vemos que se ha aumentado muchísimo más la cantidad de lados de la base, es decir, la base es un polígono y se le ha aumentado muchísimo los lados. Entonces, ¿a qué figura se parece esto? Se parece a un cilindro. Entonces la base se aproxima a un círculo en este caso, y por lo tanto el volumen de un prisma rectangular se aproxima al volumen del cilindro cuando el número de lados de la base aumenta. Ahora, en el lapicito les piden a ustedes que encuentren el volumen de los siguientes sólidos utilizando el área de la base y la altura. Entonces, por ejemplo, para el literal A, B y C ya tenemos la fórmula, que aquí es volumen pi por radio al cuadrado por la altura. De descubrir cuánto vale el radio, por ejemplo, en el literal A el radio vale 5 centímetros, es decir, que en lugar de R nosotros vamos a escribir 5 al cuadrado, y en lugar de H vamos a escribir la altura, que aquí la vemos es de 12 centímetros. Así de igual forma sería para el literal B y literal C. Ahora, para el literal D, vemos que es un prisma de base rectangular. El rectángulo es este que se ve abajo, que tiene dimensiones de largo por ancho 10 y 5. Entonces, y 3 sería la altura. Lo que vamos a hacer es multiplicar la base por la altura o podríamos decir el ancho por el largo del rectángulo, que sería 10 por 5, y eso luego lo multiplicamos por la altura de 3. Es decir, para encontrar el volumen de un prisma lo que hacemos es multiplicar sus tres cantidades, el ancho, el largo y el alto o la altura. Así de igual forma para el literal E. En este caso yo recomiendo que se trabaje el literal A, el literal B, el literal D y el literal E.